Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 21 de mayo de la quinta semana de Pascua. Se celebra a San Cristóbal Magallanes, presbítero y compañeros mártires, eh, mártires mexicanos, ¿no? Que fue el resultado de la persecución en México, la revolución de principios del siglo XX. Bueno, vamos entonces a la primera lectura. Tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Continuamos con el desarrollo de este libro escrito por San Lucas y que narra los comienzos de la comunidad cristiana, de la iglesia naciente. Bueno, tenemos entonces el capítulo 15, versículos del 1 al 6. Nos dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaban de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Bueno, bajaban de Judea, es decir, bajaban de Jerusalén, ¿no? Sabemos que Jerusalén estaba construida en el monte, en un monte, Monte Sión, y bajar de Jerusalén o subir a Jerusalén era sinónimo de salir o llegar a Jerusalén. Bueno, son judíos convertidos al cristianismo, los primeros cristianos. Sin embargo, se aferraban todavía a la ley de Moisés y creían que ser cristiano era pertenecer a una secta judía. Entonces tenían que obedecer la ley de Moisés, especialmente concerniente a la circuncisión. Bueno, esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieron a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros, sobre esta controversia. Bueno, podemos ver entonces que la iglesia en Antioquía, porque todo esto se produjo en Antioquía, eh, sabían que había una iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y ellos eran autoridad para discernir o decidir sobre esta controversia. Por eso enviaron a Bernabé y a Pablo. Bueno, continuamos entonces la narración. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Bueno, en ese trayecto, ¿no?, desde Antioquía hasta Jerusalén, iban contando, ¿no?, cómo se habían convertido los gentiles, cómo iba creciendo la iglesia. Y con eso, pues, causaban alegría, dice, a todos los hermanos. Bueno, al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Bueno, leamos nuevamente, aquí tuve un error. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe,
se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron para examinar el asunto. Bueno, aquí vemos entonces a otro grupo de fariseos que habían abrazado la fe y estaban allá en Jerusalén y pensaban como los primeros, ¿no? Que había que obedecer la ley mosaica, especialmente el requisito de circuncidarse para poder ser cristiano, ¿no? Y obviamente que consideraban al cristianismo como una secta del judaísmo. Bueno, los apóstoles y los presbíteros entonces se reúnen para examinar toda esta controversia. Bueno, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 121. Y el responso es, vamos alegres a la casa del Señor. Este es un salmo que está en el grupo de los que se denominan de las subidas a Jerusalén, ¿no? Se refiere a los peregrinos, ¿no? Que viajaban a Jerusalén y subían, ¿no? Para las fiestas especialmente. Y era un canto, ¿no? Alegres de alabanza, de acción de gracias, que estaban dentro de la liturgia judía, ¿no? Y que se cantaba obviamente también cuando llegaban al templo. Nos dice el salmista, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Bueno, este es también se canta, ¿no? En la misa católica. Y aquí se refiere a la casa del Señor, el templo de Jerusalén. Todos iban allá en procesión. Y también podríamos considerarlo como un salmo mesiánico, porque la casa del Señor puede referirse también a la Jerusalén celestial, la iglesia triunfante, la iglesia del cielo. Y continúa, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. También, ¿no? Otra, podemos decir, figura de la iglesia, ¿no? La Jerusalén bien compacta. Habla de su unicidad, ¿no? Una iglesia, una sola iglesia. Y aquí habla de la Jerusalén una, ¿no? Y allá suben las tribus del Señor. Y termina diciendo, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. O sea, aquí nos dice que este salmo es parte de la liturgia, ¿no? Porque en el templo celebraban, ¿no? El nombre del Señor, alababan al Señor. Para ellos era sagrado, ni siquiera se atrevían a pronunciar, ¿no? El nombre del Señor. Por eso es Hashem, el nombre. Aquí el nombre del Señor. Bien, vamos al Evangelio. Continuamos con el Evangelio según San Juan. En esta oportunidad del capítulo 15, versículos del 1 al 8. Muy bien, dice entonces San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador.
Bueno, esta es una alegoría y también podría considerarse parábola, ¿no? Alegoría porque eh, personifica, ¿no? Aquí se puede conocer la figura que utiliza el Señor, por ejemplo, es la del el árbol de la vid o de las uvas, ¿no? Y la vid es el Señor y el Padre es el labrador que cuida la vid, ¿no? Que la protege, que la limpia, que la abona, ¿no? ¿Para qué? De fruto, como veremos. Continúa el, el Evangelio. A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Bueno, en el fondo hay mucho significado aquí, ¿no? A todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Aquí podríamos entrever la fe sin obras. La fe que es una actividad meramente intelectual y que cree, pero no obra. No obedece, no cree en el Señor, no le hace caso, no cumple la ley, el amor especialmente, ¿no? Y las obras de amor, las obras de misericordia. Y por eso dice, lo arranca. ¿Quién? El labrador, que es el Padre. Entonces, todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca. Y a todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. O sea, lo cuida, lo limpia, lo poda. Y continúa, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes. Estos son los apóstoles, se dirige a los apóstoles, ¿no? Recuerden que ya han estado en la última cena, les ha lavado los pies. Y aquí les dice, ya están limpios por la palabra que les ha hablado, porque han aceptado la palabra, ¿no? Le creen a Él, le tienen confianza, son fieles a Él, a su palabra. Permanezcan en mí, o sea, continúen por la palabra. Permanezcan en mí y yo en ustedes, y yo permaneceré en ustedes. O sea, como la vid, ¿no? El sarmiento permanece, que permanece en el árbol, da fruto. Y lo explica a continuación. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo o de por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Aquí utiliza ya la, la alegoría, ¿no? De la vid. Entonces, así como el sarmiento o la rama no puede dar fruto o uvas, no produce las uvas, si no está unida al árbol de la vid, de donde recibe la savia para producir los frutos, ¿no? Así tampoco ustedes, dice, no pueden producir obras, no pueden tener santidad si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Porque sin mí no pueden hacer nada. Entonces les reitera, ¿no? Les recicla, digamos, para que lo puedan entender. Yo soy la vid. Inicialmente ha dicho, yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. Yo soy la vid, ustedes las ramas, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aquí habría que observar que
no solamente es pertenecer a Él o en Él, ¿no? Sino Él en nosotros, porque estar unido a Cristo y no hacer obras, entonces Él no estaría en nosotros, porque no habría obras, ¿no? Y las obras son iniciadas por Él. En el caso de la vid, la savia, que viene del tronco, del árbol de la vid, es el que va a nutrir la rama para producir las uvas, ¿no? Entonces, ese da fruto abundante. Permanece en mí y yo en él, porque sin mí no pueden hacer nada. Y continúa, al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Bueno, al que se separa de Cristo, ¿no? Lo tiran fuera, como al sarmiento, que se seca, luego lo recogen y lo echan al fuego y arden. Es una alusión directa a lo que hace el pecado mortal especialmente. Se separa de Cristo o se reniega de Cristo, ¿no? Y la siguiente alusión al infierno, la condenación eterna, al sarmiento que se separa o que lo arrancan de la vida, se seca, lo echan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Aquí podemos encontrar un paralelismo con el discurso del pan de vida, ¿no? Si comen mi carne y beben mi sangre, permanecen en mí y yo en ustedes, ¿no? Una analogía con el discurso del pan de vida. Y con esto recibe gloria mi Padre, al dar fruto abundante. Gloria del Padre en el Hijo a través del fruto producido por nosotros. Y aquí les habla a los apóstoles. Así serán discípulos míos. Entonces, permanecer en Él y Él en nosotros para producir frutos de amor, que es el mandamiento del amor, ¿no? Muy bien, muchas gracias y bendiciones.